¿A poco sí, Octavio? Así es. Seré una persona seria a partir de este momento. Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sea cual sea el horario en el que nos estés oyendo. Este es el quinto episodio del podcast Gen Ética, el podcast de la asignatura de formación cívica con el profesor Víctor Hugo Pacheco, o sea, yo. Los aplausos los meto en la edición, Octavio. Perdón. Es que yo soy boomer, entonces por eso. En mis tiempos todavía el caballito era... Era todo más orgánico, ¿no? Así. Sí, perdón. Bueno, está bien. Pues bueno, como ya lo escucharon, esta ocasión, en este quinto episodio de la segunda temporada, me acompaña nada más y nada menos que el doctor, profesor, don Octavio Leal. Mucho gusto. Ahí vamos a ponernos a aplaudir. Muy bien. Me voy a sentir así como en el programa de Nickelodeon. Ándale. Hay carro y Hay todo. sonrisas y todo eso. Ajá, sí. Oye, me da mucho gusto, qué bueno que me invitaste. No sabía que era segunda temporada. Es la segunda temporada, así es. ¿Sabes por qué? Porque es más perra. No, porque es el segundo trimestre. Genial. Así es, entonces, pues por eso es la segunda temporada que ya estamos a punto de cerrar, ¿no? Bonito. Estoy aquí con el profesor Octavio, porque además de que es muy amigo mío, muy adorado, muy querido. Gracias. Considero que es una persona sumamente talentosa para lo que hace. O sea, para... ¿Qué es qué? Pues obviamente para dar clases, pero también para ser ser humano. Qué bueno. Sumamente talentosa para tratar a las personas, sumamente, ¿cómo te dije hace rato? Diplomática. Sí, intento serlo siempre, claro que sí. ¿Y por qué he seleccionado a una persona así? ¿Por qué? Porque el tema de hoy es el conflicto. Vamos a hablar sobre los elementos del conflicto, sobre cómo llevar un conflicto de la mejor manera, a lo mejor cómo resolverlos de una forma pacífica, y que Octavio nos cuente cómo él, desde su perspectiva, desde lo que él hace, pues lleva el conflicto, ¿no? Porque imagino que a sus 70 años de edad... Ya le dijiste a todo el mundo que se respira, pero está bien. No. O sea, en su trayectoria de vida, pues obviamente se ha presentado con diferentes conflictos. Así es. Porque lo primero que tenemos que destacar es que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, ¿sí o no? Así es, claro que sí. Y pues sí, ya 17 años trabajando en la educación. Desde que empecé en un colegio de monjas, el Colegio Frontera. Entonces, ahí no solamente tenía que estar de acuerdo con lo que el colegio intentaba concientizar en los niños, que era la religión, más que nada énfasis en lo espiritual, sino también siendo ateo, amigo, buscando la manera de no conflictuarme yo mismo a la hora de dar consejos con lo que la iglesia decía. Eso para mí fue un verdadero reto, porque no es lo mismo trabajar en una escuela donde pues es laica a trabajar en una escuela religiosa y espiritual. Entonces, claro. Eso para mí, de entrada, como ateo, fue un conflicto bien horrible, ¿no? Personal, ¿no? Porque hasta Personal, porque ellos no se dieron cuenta, porque de Ajá. eso se trata esto, ¿no? Sí. Es como si estuvieras haciendo un show. Lo que está detrás de bambalinas, los niños no deben de notarlo. Tus problemas a ellos no les interesan. Tú tienes que arreglar esa situación y ser lo más objetivo posible. Eso es verdad. Y esa aquí hay una muy importante, fíjate. Tienes que no minimizar el conflicto. Porque yo soy un adulto de 41 años que puede decir que, son broncas de chamacos. Y ya cuando piensas eso, ya desde ahí estás dando Sí, claro. torre. Ya no puedes ser mediador en un conflicto. Sí, claro. Ahí ahora sí que le hacen la torre a la empatía, ¿no? Así es. Entonces no Eso es muy importa, sí, no importa lo bobo que se te pueda hacer a ti. Tienes que entender que para el niño es parte de su presente y de su realidad. Y tienes que recordar que tú en algún momento tuviste pensamientos como esos. Y que en su momento también para ti fueron importantes. Entonces desde ahí empieza la empatía.
Desde ponerte la camiseta. Oye, sí es cierto, ¿eh? Es verdad. Yo no había pensado en eso. Sí es cierto, es algo muy importante porque nosotros como adultos, y creo que es un mensaje también para los papás, porque en la mañana estaba dando la clase sobre el conflicto y hablábamos sobre cómo ante los conflictos, en el rol de que tenemos como hijo, es imposible ganar a los padres, ¿no? Sí. Pero los padres asumen siempre esta posición de soy la autoridad y no hay nada que puedas refutarme. Y pierden esta noción de la empatía, ¿no? De que tú, chamaquito, niño, pues no tienes nada con que refutar lo que yo pueda decir. Aunque hasta cierto punto, bueno, en cuanto a los padres no nos podemos meter, eso es un asunto entre padres e hijos, ¿no? Sí. No podemos, no te estoy diciendo está mal con la opinión que diste, estás para... Ya se acabó aquí, ya se acabó el tiempo. Intentaste ilustrar una idea y lo hiciste claro. muy bien, ¿no? No, a lo que me refiero es que también como maestros no somos sus amigos. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? No somos sus amigos, porque al ser sus amigos, y yo entiendo porque eres muy parecido a mí, de hecho, muchas veces te he dicho que sí. De hecho, nos han confundido. Sí. No es cierto. Continúa, perdón. Sí, pero pues ya me quito la peluca y ya todo. No, me refiero a que yo también hago ese clic con los chamacos tan fuerte que los empiezo a querer como míos, ¿no? Los empiezo a querer como hijos, los empiezo a querer sí como amigos. Y ahí es donde yo también me conflictúo. Porque a la hora de ser diplomático y a la hora de ser objetivo, pues bueno, aquí lo voy a decir en este podcast. Sí tenemos favoritos. ¡Rayos, sí, Octavio! Ahí va un delfín de Bob Esponja. Sí. Sí tenemos favoritos los maestros. Todos tenemos favoritos, todos. Pero intentamos que esto... Mira, se me empezó a acelerar el corazón, Octavio, ¿eh? Me vas a censurar, ¿verdad? No, adelante. Este es un podcast libre. Tú puedes decir lo que tú quieras, ¿sí? Pues sí, pero a pesar de tener favoritos, tenemos que buscar la manera de que estos sentimientos hacia determinado niño o niña no afecten tu objetividad. Así que no pierdas el hilo. Que si la niña está mal o el niño está mal, pues tienes que buscar la manera, no de que él se dé cuenta que está mal, sino de que él se ponga en los pies del otro. Se ponga los zapatos, quise decir, se ponga los zapatos del otro. Y... ¿Te puedo interrumpir? Claro. Es que en la mañana estuve en un taller sobre el duelo en los alumnos. Y hubo una frase que me encantó de la psicóloga, sobre esto de la empatía. Y no quiero decir que estés mal, porque el concepto de empatía, vaya, pues es ponerse en la posición o en los zapatos del otro, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando alguien dijo, ¿qué es empatía? Pues, ponerse en los zapatos del otro. La psicóloga dijo, sí, pero ¿y si no te quedan? Porque hay de muchas medidas. Entonces prácticamente es imposible ponerse en los zapatos de otro. Pero sí podemos comprender las situaciones y podemos concientizarnos de lo que está sucediendo. Sí, tienes razón. Porque va a ser, si son de contextos sociales y económicos diferentes, va a ser imposible que el otro chamaco se ponga en los zapatos del otro. Y sí, también lo voy a decir, es imposible que un niño rico se ponga en los zapatos de un niño pobre y viceversa. Porque pues lo único que tienen para poder ayudarse pues es su imaginación. Y pues no, eso no sirve de mucho. Entonces tenemos que pensar como si fueran seres humanos. Estoy hablando de los niños como si no lo fueran. Pero es que a veces no lo parece. No, tienen que ellos entender que son seres humanos también, que tienen formas de pensar diferentes y que no por ser diferentes a lo que tú piensas. Octavio, ¿qué es el conflicto? ¿Qué entiendes tú por conflicto? Ok, sin la intención de sonar como una enciclopedia, te puedo decir lo que es para mí. Un conflicto puede nacer cuando dos personas no están de acuerdo con una idea. Y te decía, lo comentaba hace un ratito, que esto sucede mucho en el salón de clases. Cuando estamos opinando de determinado tema, hay niños que tienen realidades diferentes y desde su misma realidad van a opinar diferente, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hay cosas que suceden fuera del salón de clases. Y ahí pues es otra forma, ¿no? Los niños cuando manejan la información diferente, también te lo decía,
cuando un niño dice algo ante un amigo y ese amigo va y se lo dice al otro, pero lo dice sin contexto, esto también genera un conflicto, ¿no? Y sí, esto también genera un conflicto. Y llega un momento en que, sobre todo este último, porque el anterior lo podemos arreglar ahí en clase, lo podemos mediar ahí en clase, pero el otro no, el otro crece mucho, porque hay silencio de las dos partes, porque nada más se sienten mal, pero se lo guardan para sí mismo. Entonces, por eso pasa esto, ¿no? Se hace tan grande que al rato se involucran más amigos, los pequeños grupos de amigos se empiezan a involucrar en esto, y pues llega a la violencia, ¿no? La frustración te lleva hacia allá, ya lo decía Yoda, ¿no? Y la ira lleva al odio, y el odio te lleva al lado oscuro. Fans de Star Wars, ni modo. Pasa algo bien curioso ahorita que lo mencionas, ¿no? Ahorita que dijiste que la frustración te puede llevar a la violencia o al odio, ¿no? Y al bullying. Y al bullying. Desafortunadamente tenemos, no sé qué opines tú, pero tenemos muy ligado el concepto de conflicto con la violencia. O que es sinónimo de negatividad o de problema negativo, ¿no? Y es precisamente que el conflicto nos lo han vendido como que es una situación mala, cuando realmente el conflicto, mi amigo, es una oportunidad de crecimiento. Sí, así es. Personal y social. Entonces, pues, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues en mi experiencia, es verdad cuando mencionas que es una oportunidad de crecimiento y es una oportunidad de conocer personas también el conflicto. Porque a veces, debido a un conflicto, los niños se conocen. Y dicen, ¿sabes qué? Es que yo pensaba que tú eras de determinada forma y ahora que ya estamos platicando y que ya te entiendo, pues entonces, pues me caes muy bien, ¿no? Entonces eso te hace mejor, empiezas a conocer, porque a veces también los niños no socializan mucho. Entonces al no socializar, pues no tienen esas habilidades básicas de resolver conflictos, esas habilidades natas. Esas habilidades que uno desarrolla viendo cómo arreglan los conflictos los demás, pues no la tienen porque ellos no juegan mucho, ¿no? Siempre están en su cuarto, siempre están como que solitos. Pero ya cuando uno les ayuda, ellos empiezan a desarrollar esas habilidades y sí, es cierto, te convierten en mejor persona. Todo conflicto va a sacar lo mejor de ti porque vas a querer resolverlo. Y hace ratito mencionabas que bueno, también hay otra parte, ¿no? Aquellos niños que no quieren resolverlo, que dejan que pues el conflicto se arregle solo y dicen, no importa. Sí, porque hay diferentes actitudes ante esa cosa, ¿no? Así es, y pues ahí el conflicto no nos llega a nosotros. Pero, ¿sabes? Quiero mencionar algo también en el salón de clase. No siempre nos llegan los conflictos, ¿eh? ¿Cómo? Yo creo que nos enteramos del 10% de los conflictos del salón de clase y solamente cuando estos ya cruzaron, pues el umbral de la amistad. Sí, cuando ya cruzaron la cordialidad. Ya se empiezan a gritar, o ya empiezas tú a notar caras, gestos, incluso groserías. Entonces, o cuando viene el niño y te dice, profe, ¿sabe qué? Mire, traigo este problema y pues no sé qué hacer. Ahí es cuando nosotros intervenimos, ¿no? O cuando se dan los catorrazos afuera del salón de clases. Ahí es cuando nos damos cuenta. Pero catorrazo, pues, palabra de chavorruco, continúa. Golpes. Violencia física. Y pues sí, se dan ya afuera y pues ahí va uno a separarlos y ahí es donde te das cuenta del conflicto. Y te das cuenta de que existía un conflicto. ¿Y por qué? Bueno, porque pues nunca nos dijeron nada, nunca lo mencionaron, nunca nos enteramos. Siempre que sucede esto y que nos vamos a la prefectura, les pregunto, bueno, pero ¿desde cuándo? No, pues que mire, el año pasado él dijo tal cosa y no puede ser, desde el año pasado esto viene. Sí, cierto. Desde el año pasado te lo has quedado para ti y hasta ahorita vienes y lo sacas. Y sale así, cierto. Y sale así porque, vaya, ya lleva un año comiéndote el corazón. Hasta que en ese momento dices, ya basta. Entonces, pues, explotas, ¿no? Ahorita que mencionaste de que mediante el conflicto pues vamos conociendo cómo son las personas, eso es un hecho, es totalmente verídico. Y yo quisiera agregarle que en gran medida, cuando vemos a una persona cómo enfrenta el conflicto, pues realmente estamos viendo cómo es en su casa, ¿no? O sea,
qué le han enseñado en su es casa. Es una gran verdad, es verdad. Porque vaya, enfrentándose al conflicto, las personas, como tú dijiste ahorita, sacan o lo mejor de sí o lo peor de sí. Casi siempre sacan lo peor. Casi siempre sacan lo peor. ¿Por qué? Porque están molestos. Tenemos muy equivocado esto de la comunicación, muchas veces decimos, porque es un hecho que una de las causas del conflicto es la falta de comunicación. Yo cambiaría eso, porque siempre nos estamos comunicando. Todos nosotros comunicamos algo con todo lo que hacemos. Sí, claro. ¿Okay? De hecho, por eso se dio el conflicto, porque comunicamos una mala idea. Eso es. Así es. Entonces, no es que no exista comunicación, sino estamos comunicando las cosas mal. Exactamente. Hay un problema de información. Así es. Uh-huh. Y muchas veces esa comunicación errónea, pues es con gritos, es con insultos, es con corajes, etcétera, etcétera. Y en las familias, desafortunadamente, es algo que se alimenta mucho. ¿Ok? Si estoy disgustado, quiero que noten que estoy disgustado porque golpeo cosas, porque hago corajes, porque te hice una mala cara. Y no es así, pues. La comunicación, ahora, vaya, asertiva es: papá, mamá, me siento de esta forma. Papá, mamá, la estoy pasando mal por esto, bla, 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 bla. Pero eso no pasa. Yo sé que no, pues. No pasa. Yo sé que no. Fíjate cuántas veces no he tenido niños ahí sentados y les he dicho, ¿por qué no se lo preguntaste directamente a él? Es que no le hablo. Ajá, sí, es, es muy... Sí. Es lo que te digo, o sea, nosotros, digo, yo también fue así, pues. Uh-huh. Yo también. Desde niño hemos ido alimentando esta situación y ahorita ya de grande digo, fregado, pues ¿por qué no lo hice? Así es. Tan sencillo que era llegar y comunicarlo y resolverlo con la persona que tenía que resolverlo. Porque preferimos a veces hablarlo y hablarlo con otras personas. Pero fíjate, esta madurez no llega hasta por ahí de la universidad. Bueno, a mí me llegó hasta por allá de la universidad. Ya cuando estaba grande y decía, ya, los catorrazos ya no son una opción. Violencia física, catorrazos, ya no son una opción. Entonces era cuando decía, bueno, entonces sí tengo que hablar con este cuate y decirle, oye, mira, sí, yo escuché que dijiste esto de mí, que hombre, es cierto. Y era cuando él me respondía, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Sí lo dije, o ¿sabes qué? Es que yo pensaba que tal cosa. Y así de rápido se solucionaba el conflicto. Pero cuando son niños, decírselo al maestro no es opción. No es opción hasta que ya el niño te dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a la salida. Sí, ahí es no donde dices, sí, claro. Híjole, no. Yo no quiero una mala nota en mi escuela. Yo no quiero que me corran de la escuela. Entonces ya es cuando, profe, ¿sabe qué? Mire, pasa esto. O te digo, hasta que ya se están golpeando. Entonces, sí, pues cuando ya la preocupación o el miedo, todo eso ya lo sobrepasa, ¿no? Es por eso que te decía que todos los conflictos que suceden en la escuela, yo creo que nos enteramos del 10%. De todos los demás ni nos damos cuenta. Sí, pues bueno. La cosa es que aquí estamos tratando de impulsar, de fomentar la resolución de conflictos de forma pacífica, sea cual sea el conflicto en casa, social, con amistades, con pareja, en la escuela, como sea, pero tratar de que ustedes, chicos que nos están oyendo, pues adopten estas conductas o actitudes pacíficas para la resolución del conflicto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me dices de la violencia, Octavio? ¿Es parte del conflicto? No siempre. No siempre. No siempre, porque a veces es nada más agresión. Ok. A veces nada más es agresión verbal. O también a veces tu actitud ante la persona que tú consideras que es la que generó el conflicto es agresiva, ¿no? Pero todavía no se convierte en violencia ahí. Porque te hace sentir mal, pero todavía no va y te gritonea, no va y te ofende, no va y te pega. Todavía. Pero ahí cuando empieza eso es cuando uno tiene que decir, caray, algo está pasando aquí. Uh-huh. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado ya de adultos que nos llevamos muy bien con alguien, pero de repente en una reunión de amigos llega ese amigo que se llevaba muy bien contigo y de repente dice, o lo ves o lo sientes diferente? Entonces, ahí... ¿Estás tratando de decir, Octavio? No estoy diciendo que nos haya pasado a nosotros. No, nunca siempre hemos sido amigos, ¿te fijas? Siempre hemos terminado en besos, no pasa nada. Esto lo va es a académico. Tu prometida, ¿eh? Es académico, no pasa nada. Sí, bueno, chichito, culé, no pasa nada. Son besos de hombres. No homo. No homo, cero homo. Bueno, pues, ahí es donde tú puedes solucionar todavía, o estás a tiempo para solucionar ese conflicto, ¿no? Cuando te das cuenta de que tu amigo tiene una diferente actitud hacia ti.
Ujú. Que pues bueno, todavía no es violenta, pero sí de alguna forma la sientes agresiva e incómoda. Ujú. Entonces ahí donde le puedes decir, ay, ¿qué pasó? Mira, yo siento que está pasando esto, ¿qué es lo que sientes tú? ¿Qué es lo que piensas? ¿O por qué tienes estas actitudes hacia mí? Y ahí se puede resolver. Pero esto no pasa en la escuela. No, pues no. Esto no pasa en la escuela. Esto te llega ya demasiado tarde. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Yo como estudiante, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues yo creo que comunicarlo. Porque mira, te voy a decir algo muy importante que también por experiencia he visto. Cuando el niño quiere resolver el conflicto, sucede este fenómeno que tú me mencionabas hace ratito, el de la competencia. Ujú. Entonces el otro dice, como ya intentas resolver el conflicto, no, es que yo no. No, es que no es cierto. Yo no te vi así. Sí, así no son las cosas, sí, claro. Tú lo estás malinterpretando. No, claro que no. Y el otro se queda, pues sí, tal vez sí es cierto. Entonces lo más importante aquí es decírselo a alguien de tu confianza. Decírselo, pero a un maestro, de preferencia. Que el maestro, tengas tú la plena certeza de que tiene la madurez. Ya valió. Tiene la madurez, para poder resolver ese conflicto, para que no se haga tan grande, ¿no? Uh-huh. Este conflicto. Entonces, yo siento que es lo primero que tenemos que hacer. Involucrar a un adulto, que sea el mediador. Porque si lo quieres arreglar tú, esto puede terminar muy mal. Porque los dos tienen sentimientos negativos. Incluso aquel que quiere arreglar el asunto también tiene sentimientos reprimidos porque ya sufrió el desaire, pues. Uh-huh. Entonces, no sabemos qué pasó. Él no sabe qué pasó. Y es mejor si vas con tu maestro y le dices, mire maestro, está pasando esto. Yo me siento incómodo. Pues el maestro va a citar al otro alumno. Y pues bueno, ya se van a poner a platicar ahí como si fueran amigos. Pero yo te decía, un maestro no puede ser amigo. Un maestro no tiene que olvidar que es maestro. Siempre imponer el respeto, imponer las reglas. Hasta cierto punto. Me estoy tomando esto de una forma muy extraña. Hasta cierto. Es que no estoy. Fíjate, aquí hay un problema de comunicación, entonces, porque no es lo que quiero decir. Estamos empezando a tener un conflicto. No. A lo que me refiero es que tú tienes que estar ahí para mediar, ¿no? Tú no te puedes. Ahí es donde entra lo que te decía. Tú no puedes ponerte del lado del otro, aunque sea tu favorito. Porque si ese niño llegó contigo para pedirte ayuda, es porque hay algo también entre ustedes, ¿no? Hay cierto, favoritismo ahí, ¿no? Y por eso el niño se acercó, por eso el niño te tuvo la confianza y te dijo lo que te dijo, ¿no? Entonces, ahí es donde tú te tienes que poner la camiseta de maestro, porque él está buscando al maestro, no al amigo. Porque el maestro es el que puede resolver el conflicto. Entonces, alguien te mandó para que me dijera estas cosas, ¿verdad? No, claro que no, te lo juro, no es así. No es así, te estoy hablando y te lo dije antes de que empezáramos, te estoy hablando de mi experiencia. Porque si te pones en el... Mira, voy a ser muy sincero. A ver, ok. Muy sincero. Fernanda Gallardo. Híjole, la voy a etiquetar. Ya metí un nombre aquí, Fernanda Gallardo. Sí, yo siempre... Ella era muy parecida a mí. Es muy parecida a mí. Y era muy rebelde. Y era muy, apasionada con lo que hacía. Uh-huh. Entonces yo cada vez que le hablaba e intentaba llegar a su corazón para meter un poquito de orden en ese corazón tan loco que tiene, uh-huh, y que me da mucho gusto que siga teniendo, tan rebelde que tiene, pues ahí sí me ganaba el paternalismo y sí a veces me ponía de su lado. Claro. Y me metía en broncas horribles a veces con los otros maestros, con el prefecto, con la directora, con el director, siempre. Entonces, si yo desde un principio me hubiera puesto el papel de maestro, como aprendí, como ella me enseñó, desde un principio debí ponerme el papel de maestro, apapacharla menos y encaminarla más con la realidad. Ella me enseñó eso. Pues sí. Tú todavía no has tenido tu Fernanda Gallardo. Sí, de hecho, sí, también en el ciclo antes de salir de la pandemia,
sí me dieron un pequeño golpe de realidad. Hashtag, como Niurka diría, hashtag Chantal. Tómala. ¿Es tu favorite? Sí, una de... ¿Una de tantas? Una de tantas. Y pues sí, ella me hizo ver la realidad. Sí. Y es un hecho, ¿no? Pero no vamos a profundizar en eso porque lo que estamos hablando es el conflicto, Ya Octavio. estaba poniendo sabroso. Sí, no, ya estamos hablando del sacar... conflicto. ¿Qué te pasa? Ya estamos citando a Niurka, amigo. Ya. Se estaba poniendo emocionante. Mira, te estoy sudando ya, te estás pasando. Sí. Ok. De eso se trata, ¿no? De sudar. Sí. Bueno, continuamos con esto. Octavio, decíamos que la violencia entonces no es... Todavía. No es que sea una forma de solución del conflicto. No, nunca. De hecho. A pesar de que hay gente que la lleva a cabo. Ajá. Y desafortunadamente... La violencia es frustración, pues. Así es. Y lo malo es que los adultos tenemos esta escuelita de que nos permitimos ser agresivos para resolver nos permitimos ser violentos para resolver un conflicto. Y no nos damos cuenta de quienes están en nuestro cargo, quienes nos están observando, pues lo están aprendiendo. Así es. ¿Ok? Entonces, por eso es este mensaje, ¿no? De que tú eres el reflejo de lo que se vive en tu casa. Así es. Entonces, si un alumno actúa con violencia para resolver una situación, es porque algo ha vivido o algo ha observado en su círculo familiar que lo hace resolver ese tipo de cosas así. Fíjate que hasta cierto punto, sí, claro, tienes mucha razón, pero también hasta cierto punto, porque a veces los niños, a pesar de las actitudes de los padres, a pesar de que los padres les enseñan eso, ellos se dan cuenta de que eso no está bien y lo cambian. Tú me acabas de decir que me elegiste porque soy una persona muy diplomática, ¿no? Sí, ya no sé si acerté en esto. Porque siempre, pues bueno, busco la resolución de problemas sin llegar a la violencia. Claro, por supuesto. Uh-huh. Pero en mi familia había mucha violencia. Ok. Había mucha. Entonces, y no quiero... Abrió la soda, Abrió una soda. Abrió una soda. No crean que Hugo tiene problemas gástricos, ¿no? Ok. Hago silencio para que escuchen que se está sirviendo la soda, porque si no van a decir, sí se le salió un plato. No es cierto. Bueno, entonces continúo. Sí, vas. Pues sí, venía de una familia y un contexto un tanto violento. Y ahí fue donde dije, no, es que esta no es la respuesta. Esta no es la forma de arreglar las cosas. Porque la violencia... Trae más violencia. Mucha, ajá. Ok. Y cuando no trae violencia, trae sentimientos negativos que se quedan ahí, amarguras que se quedan para siempre. Ok. Entonces dije, esto no puede ser. O sea, esta no es la forma. Ok, mi amigo, pero ¿hasta qué edad te diste cuenta de eso? Julio, pues ya te había dicho que como por allá de la uni. Exacto, pues. Y mientras tanto, ¿cómo resolvías las cosas? ¿A poco no te creías como que el más fregón para los golpes y todo eso? Soy un arma mortal. Sí, ¿a poco no creías como que a ese cuate le doy un plomazo y se acabó el problema? ¿A poco no pensabas de esa forma? Y hasta cierto punto sí. ¡Claro que sí, pues! Entonces tuvo que haber un proceso interno tuyo para que te das cuenta de que la violencia no es el camino. Uh-huh. ¿Eh? Sí, claro que sí. Claro entonces, que sí. Pero sí. Bueno, sucede mucho tiempo después. Así Tienes es. razón. Y estamos hablando de adolescentes, perdón. Entonces, No, está bien. O sea, es tu experiencia y está bien. Yo soy parte como de esa estadística también de que enfrente a un conflicto, la verdad sí reacciono como que ¿qué? ¿Por qué? O sea, y me exalto. Uh-huh. Se te arruga la tanga. Así es. Perdón. Entonces... ¿Te la imaginaste, no? Sí. Perdón. Y el que me ha hecho darme cuenta de todo eso es mi hermano Andrés. Siempre me hace la observación de ¿por qué te enojas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué me insultas? Y es cuando... Andrés es psicólogo, ¿no? Ajá. Y me cae gordo por eso, ¿ves? Pero me hace mucho esa observación y yo digo, sí, cierto, lo estoy regando yo. Y de verdad que a veces sí intento mucho, por eso digo que es un proceso interno bastante fuerte, porque sí intento así como que, a ver, voy a reaccionar bien ante lo que me pueden decir, no voy a gritar, no voy a bla, bla, bla. Pero a veces sí gana, pues. Porque son años y años de aprendizaje.
pues desafortunadamente que así lo vi en mi casa, pues. Y no estoy diciendo que mi papá sea un violento, no, pero Estamos quemando a los papás bien feo. Es que pasa en todas las familias. Sí, en todas las familias yo no... Jefita hasta el cielo, bueno. No, nada personal. Eso, lo he visto hasta en las casas de mis amigos. Sí, claro que sí. Las familias mexicanas tenemos una mala comunicación. Y una manera muy peculiar de arreglar las cosas aquí. Así es. Primero gritamos, insultamos todo eso y después pedimos perdón. Yo pertenezco a esa generación. Ajá. Y a mí particularmente me molesta que digan, es que yo cuando me enojo digo muchas cosas. No era yo. No, mi jefa siempre sí se disculpa. Sí, pues, pero yo la verdad no justifico. Después de noquearme, sí. Ajá, es que yo no justifico eso, pues a mí no me gusta. No se puede, claro que no. Entonces, es importante que sí, pues intentemos, luchar contra nosotros mismos para poder resolver un conflicto de la manera más amena posible. Pero mira, esto lo estamos sacando aquí, estamos hablando desde nuestra perspectiva como hijos, Empezamos a sacar nuestra perspectiva como hijos y nos damos cuenta de que, por ejemplo, a los 41 años que tengo yo y a los cuántos que tienes tú, 25. Todavía es difícil. Y estamos queriendo decirle a los adolescentes que lo arreglen. Entonces, aquí muchachos, aquí hay una gran enseñanza. O sea, esto es un aprendizaje que nunca termina, muchachos. Así es. Esto va a continuar durante muchos años y vas a aprender a dominarte tú mismo y a encontrar la manera de conocerte, de buscar en qué momento empieza el conflicto, de identificarlo para poder hacer algo al respecto. Uh-huh. Eso es muy cierto, es un aprendizaje de nunca acabar, ¿no? Sí, nunca se termina. Porque cuando creíste que ya tenías todas las herramientas por resolver uno, ¡pum!, te llega otro donde tienes que emplear nuevas herramientas. Así es. Entonces es importante que nos estemos como en este proceso de adaptación, ¿no? Sí, porque de muchachos, pues bueno, de repente te caía un lápiz en la cabeza, volteabas a ver qué onda, quién te lo había mandado, había uno, todo mundo se ríe, te enojas con todo mundo, ya no sabes quién es, entra la frustración, te paras y te molestas, ¿no? Uh-huh. Gritas y avientas mesabanco y haces toda la escena, ¿no? Para que te volteen a ver. Y uno como maestro dice, híjole, eso está mal, ¿qué pasó contigo, muchacho? A ver, ¿qué onda? Pero vas en el carro, un hombre ya de 41 años, vas en el carro y de repente un señor no avanza cuando ya está en verde y le pita, ¡muévete! Estamos igual. ¡Apúrate, dinosaurio! ¡Remen! Cuando pasas por un lado de él, ¿no? Que va muy lento. Bueno, oye, te voy a confesar algo, güey. Échalo, papá. Voy a confesar algo. En la mañana estaba dando mi clase con tercer grado precisamente del conflicto y estaba mi hermano Andrés ahí, ¿no? Ajá. Escuchando todo lo que yo decía, bla, bla, bla. Y mi hermano, pues sí, tiene razón, bla. Y yo muy, muy catedrático dando mi clase del conflicto, bla, bla, bla. Y de repente, termino mi clase, bla, bla, y mi hermano me pregunta algo y me enojo y exploto y le empiezo a decir un chorro de cosas. Y me dice, bueno, tú no acabas de hablar del conflicto, que no sé qué. ¿A ti qué te vale lo que yo hable? Que no sé. O sea, es cierto. Es que nos quitamos la camiseta de maestro. Ay, Dios mío. Nos quitamos la camiseta de maestro. Imagínate, si fuéramos amigos de nuestros alumnos siempre, no, hombre, pues se haría un... Otra vez con ese tema, claro. Fíjate ahí. Es que no... Voy a ser muy sincero. Nunca dejas de ser maestro tú. No, yo sé. Nunca dejas de serlo. Solo que en tu escuela he visto que te ven como el amigo, pero no, en realidad no es que tú seas así un amigo como eres mi amigo, pues. Como eres el amigo, la amistad que hay entre Hugo y Octavio. No, esa misma amistad no existe entre tú y tus alumnos. No, claro que no. Sí, porque tú tienes y sabes perfectamente que tienes una responsabilidad hacia ellos. Hacia mí no. Hacia mí no. Tienes libertad, y siempre te lo he dicho, de decirme lo que quieras. Con los niños no tienes la libertad de decirle lo que quieras. Eso es cierto. Porque tú sigues siendo un ejemplo dentro del salón de clases. Entonces eso yo sé y estoy seguro que nunca lo olvidas. Pero como te llevas muy bien con ellos, como eres muy empático con ellos, entonces las personas que te ven desde fuera y que no tienen esa empatía que tú tienes, lo confunden y dicen, es que se la lleva con los chamacos. No, ahí es donde se tienen que preguntar, ¿qué sucede, maestro, contigo? Que no tienes esa sinergia con ellos. ¿Por qué los niños no se acercan a ti? ¿Por qué los niños no te buscan? ¿Qué estás haciendo? ¿Y sabes por qué es?
Porque siguen considerándolos niños, porque siguen considerándolos adolescentes, porque de alguna manera inconsciente los siguen considerando inferiores. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahí es donde tenemos que ponernos maestros las camisetas y decir, no son inferiores. Tienen las mismas broncas que yo tuve y a mí me hubiera encantado que alguien se tomara en serio mis broncas de ese tiempo y de esa manera y desde esa perspectiva poder solucionarlas. Entonces, eso es lo que les ha faltado, ¿no? Y ahí va la pedrada para todo el gremio de maestros. Ay, ya no sé de qué estamos hablando. Mira, es que tú, desde que mencionaste a Niurka, me puse mi... Sí, ¿verdad? Me puse mi vestido rojo de lentejuelas. ¡Se te acabó la fiesta! Se me acabó la fiesta. Híjole. Bueno, vamos a volver al tema, Octavio. Vamos a volverlo porque nos divagamos bien. Sí, ¿verdad? Pero te agradezco infinitamente lo que acabas de decir. Porque en efecto nunca he visto como inferiores a mis alumnos, ¿eh? Es un error. Nunca. Así es. Nunca. Y bueno, ya después hablamos de eso. ¿Qué causa los conflictos, Octavio? ¿Qué crees que los cause? Pues la frustración. ¿La frustración? ¿Solamente Sí. la frustración? Y como te dije hace ratito, la falta de información. Uh-huh. Muchas veces es la falta de información. Esa falta de información te lleva a tomar decisiones o te lleva a tomar posturas que conflictúan con las posturas de otras personas. Pero a veces ese problema de información es el que hace que tú tengas datos incorrectos. Porque, como te decía, te dan la información sin contexto. ¿Sí? Entonces, lo que pudo haber salido en algún momento como una broma, cuando una tercera persona que escucha la broma va y se la dice al otro, entonces ahí es donde se genera el conflicto, ¿no? O cuando tú en clase estás exponiendo un tema, como vamos a poner un tema que es de estos que siempre generan controversia, ¿no? Un tema religioso, por ejemplo. O un tema, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, el feminismo, el machismo. Estos temas, tú como docente sabes que en algún momento van a generar... Sí, de hecho ya me pasó la clase pasada. Y van a sacar las pasiones de los niños, se van a poner de pie y van a defender, y viene ahí la competencia, ¿no? Entonces, el conflicto va a aparecer cuando sientes que el otro te está ganando en cuanto a la opinión. Ahí empieza a generarse. Y como tú bien lo mencionabas, el conflicto es bueno porque nos convierte en mejores personas. Pero si no sabemos manejar ese conflicto, entonces puede sacar lo peor de nosotros. Eso es verdad. Así es. Eso es verdad. Entonces, ¿qué genera el conflicto? Pues sí, la frustración. Ok. Eso es lo que yo pienso. Sí, adelante, ¿no? Y también hace ratito habías mencionado que las diferencias de opiniones, ¿no? Ah, sí, claro. Que puede ser hasta de lo más sencillo, ¿no? Hasta quién gana, Goku o Superman. Superman, sin duda. Yo diría que Goku. En serio. Entonces, ya sé. Miren, debieron de ver la cara que hizo este cuarto. Entonces, ahí... Y aquí es donde se están poniendo en práctica mis habilidades de diplomacia. Porque yo sé perfectamente que Superman es superior. Yo también, no es cierto, es mentira. Yo también creo que Superman ganaría. Pero, a ver, ¿qué me dices de King Kong con Godzilla? ¿Sabes qué es difícil? ¿Sabes qué es difícil? Sí es cierto. Ya. Y sucede porque ya me han argumentado. Ya he visto argumentos de un lado y argumentos del otro. Y oye, yo creo que va a ser Godzilla. A mí me dio mucha risa. Creo que Godzilla. Gigi, te quiero mucho, pero te voy a quemar poquito. Me dio mucha risa que le pregunté, oye, ¿y tú qué onda? ¿Qué equipo? ¿Team Godzilla? ¿Team Team Kong? Kong. Y me dice, no, yo Kong. Así me dice. ¿Por qué? Y yo me pareció muy curioso porque así me respondió. Kong. Le dije, órale, ¿y por qué? Es que sus peleas se me hacen más reales. Yo le dije, Perdón, ¿estás Gigi. consciente que es un chango de 1000 metros? Y por CGI. Hay un tipo detrás de ese disfraz. Sí, yo la adoro la Gigi. Sí, pero dije, sí. desde ahí vos soy Team Kong. Me convenció, soy Team Kong. Es que uno, mira, pasa lo mismo con Batman. ¿Qué? Pasa lo mismo con Batman. Dices, tiene que ganar Batman porque él no tiene superpoderes, es muy inteligente. Pero por favor, Superman lo cocina. Superman le ha perdonado la vida. Mira, yo no voy a hablar de Batman. Yo tengo un club de fans anti-Batman.
Ah, sí es cierto. Que somos mi hermano y yo. Que ya estás harto de que Batman se salve Sí, nada más tirándose a un lado. Ajá. Va a caer una bomba en Ciudad Gótica, pero Batman se salvó porque brincó. Así es. Y a Superman le cayó de lleno. ¡Pum! Fíjate, Bueno. ¿cuántas veces no le ha salvado la vida a Superman? ¿A Batman? ¿Y a quién valoran más? A Batman. Así es que vende es. más, un producto más vendido. Bueno, Qué no vamos a feo, ya meternos, sí. prometemos hacer un especial de eso. Ya se está yendo muy ñoño. Sí. Es que Entonces, tú fuiste para ese lado. sí, perdón, lo siento. Pero bueno, a lo que iba con estas rivalidades de Goku, Superman, y Kong y Godzilla, es que el conflicto puede nacer desde cualquier ámbito, de algo tan insignificante, y lo podemos ir complicando dependiendo la actitud que tomemos ante el conflicto. Así es. ¿Ok? Que hay 4 actitudes, pues, generales, ¿no? Que podemos tener. Y la primera tú ya la mencionaste, que es de competencia, ¿no? De confrontar al otro, de que yo sé más que tú, y qué me vas a decir tú, chamaco menso. Que está muy bien cuando estás en un salón de clases que se confronten, ¿no? Claro. Que se confronten. y Porque es que- académico. Así es, con los argumentos. Que se peleen los argumentos, pero no las personas, ¿no? Así es. Oye, qué bien lo manejaste. Muy bien, sí, porque pues es complejo a veces, ¿no? Porque sí, es cierto. A mí voy a quemar otra vez a mi hermano. ¿Andrés? Andrés, yo tiendo a discutir mucho con él. Y sí me pasa, lo voy a confesar ahorita. ¿Cómo te sientes al respecto? Es que sí me pasa, porque yo lo platicaba en la mañana con los de tercer grado. Yo en mi rol de hermano mayor es, Sí, no me tenemos vas un a rol. ganar, no Es me vas a verdad. ganar porque yo soy más grande que tú, yo he vivido más y soy tu hermano mayor. Y no me puedes ganar. Entonces ese espíritu se posesiona a mí y me hace ser como soy a veces, pues. Sí, fíjate. Y no está bien. No está bien. Y me disgusta que él me esté ganando con argumentos. Así es. Entonces, es una actitud, me llega una actitud competitiva que no siempre es la adecuada. Digo, puede ser la adecuada si sabes cómo competir pacíficamente y aceptar los argumentos del otro. Pero si esa actitud de competencia te está llevando a conflictuar más la situación, pues entonces no es la adecuada. No es la adecuada. Pero, ¿sabes? Me viene a la mente aquella vez que... Y justamente por quién ganaría si Seiya... ¿Te acuerdas? Que discutí con tus hermanos. Sí. Ajá. Si ganaría Seiya o Goku. ¿Te acuerdas? Ajá. Entonces, pues yo no tuve ninguno de esos problemas porque tal vez era porque yo no tengo la responsabilidad de ser el hermano mayor y ser el tipo con toda la verdad. Entonces, Es que yo todos- estaba es con que el chip de, a ver, Es que ganas ella. adelante. Bueno, ya. Y yo en ese momento te di la razón, ¿te acuerdas? Sí, claro. es cierto. Sí, Sí, ganas claro. ella. Yo también considero que ganas Sí, ganas ella. ella. Es que no Ajá. entienden. Y fíjate, y yo para todo eso tengo un capítulo de Dragon Ball en el que Arale va al universo de Dragon Ball y le patea el trasero a todos. A Vegeta Entonces, sobre todo, ajá, ¿no? a Vegeta sobre todo. Entonces por eso digo, Superman lo va a hacer papilla. Bueno, ya, no nos metamos otra vez en ese tema. No, por favor, sácame de aquí. Sí, hay una segunda actitud que es el de evadir las cosas. Sí. Que muchas personas, yo entiendo que muchas personas lo adoptan esta actitud por el no fastidiarse, por el no llevar una vida tan pesada, llena de conflictos, bla, 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 bla. Que prefieren, ¿saben qué? Mejor darle la vuelta al conflicto y ahí se queda, ¿no? Así es. Que no muchas veces es la más acertada porque el conflicto puede estar creciendo y creciendo y creciendo y tú ni siquiera te das cuenta. Es lo que te mencionaba hace ratito, que a veces tienen conflictos que tienen un año. Exactamente. Ajá, es que acuérdate que tú en primer grado me dijiste tal cosa. Ajá. Y desde ahí el niño se lo reservó. No comentó absolutamente nada ni a sus amigos más cercanos, nomás se lo quedó para sí mismo y esto fue creando amargura hasta llegar a estallar en violencia. Ajá. Ajá, entonces sí. Ahora que una alumna me comentó algo muy, muy interesante, que me dijo, es que no con cualquiera te vas a conflictuar. Bueno, tienes razón. O sea, Nunca nos hemos conflictuado. no, o sea, refiriéndose a con a este hecho de que con el que valga la pena conflictuarte, ¿no? Si es por crecimiento personal. Así es. O sea, es decir, no te vas a ir a conflictuar con el güey de la fila en el Oxxo. Pero si es con tu mamá, si es con tu papá, tu amigo, vale la pena resolver el conflicto. Fíjate, ahorita que dices eso, voy a citar a una amiga muy querida que dice, y disculpa la forma en que está estructurado. ¿Es la académico? frase. Sí. Ok.
disculpa la forma en la que no voy a quemarla, pero ella dice, nunca voy a discutir con una persona que no haya terminado la prepa. ¡Rayos! Sí, porque ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no voy a gastar saliva porque, y fíjate, te voy a mencionar esto de la paloma jugando ajedrez. ¿Sí te la sabes? La analogía esta. Nunca quieras jugar ajedrez con una paloma. ¿Por qué? Porque la paloma te va a tirar las fichas, te va a hacer popó arriba del tablero y va a caminar estoica con el pecho arriba. Y se va a ir volando. Pero eso no quiere decir que haya ganado. Suena como una chuca. No sé qué diablos es eso. ¿No sé lo que es una chuca? No sé qué es una chuca. Bueno, pues tienes 41 años. Está bien, no pasa nada. Continúa. Pero pues bueno, se entiende la moraleja de la analogía, ¿no? Uh-huh. Entonces, no importa lo bueno que seas para argumentar, si esta persona está firmemente convencida de que tiene la razón, no vas a hacerla cambiar de opinión. Entonces, ¿para qué discutes ahí? Exacto. Y es lo que decía, es la referencia que hacía esta muchacha, ¿no? Ponte a discutir o te intenta resolver el conflicto con alguien que valga la pena, ¿no? Así es. Con alguien que tú consideres que sabes que se va a mejorar. Entonces, qué madura la niña. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se llama? Vanessa Camacho. Vanessa Camacho. Así es. Pariente de Ariel, ¿no? De Ejido República. Un saludo hasta allá, ¿cómo no? Muy bien. Un saludo a toda la República. Estás hablando de un ejido. Sí, un ejido de República. Entonces, se me quedó muy grabado eso, ¿no? Así como que no con cualquiera te vas a andar Tiene razón. Fíjate qué madura para Sí, tiene mucha razón. Y yo no lo había visto y si te fijas, acabo de ser despectivo. Qué madura para su edad, ¿te fijas? Ya desde ahí empezamos a dar lata. Es que, sí, pues es que es lo que te digo. Pues tenemos todas estas cuestiones muy aprendidas y muy arraigadas. Yo ni siquiera lo había notado. Sí. Y bueno, como estamos hablando del tema, yo dije, hey, ¿qué te pasa, Octavio? Sí, bueno. Tercera actitud frente al conflicto es el resignarse a que el otro tiene la razón. Que va de la mano un poco al evitar el problema, ¿no? Pero pasa muchas veces que nosotros por no querer, o a veces por miedo, o por el querer, simplemente evitar el conflicto, le damos toda la razón al otro. Así es. O porque consideramos que tiene... Pasa mucho entre maestro y alumno. Sí. El maestro comete un error de ortografía y como no está muy seguro, pero en ese momento él es el maestro, entonces el alumno dice, profe, va con H. Entonces, no, mijo, no es cierto, no va con H. Así se escribe. Entonces tú asumes, no, sí, ha de tener razón. Y pues ya, te quedas con ese, pues sí, con ese mal aprendizaje. Pues sí, y pasa también con los papás. Sí, pasa mucho con los papás y no nos queremos meter en ese tema los papás, ¿no? Pues yo soy papá. Exacto, sí, ¿no? Y yo sé que ha pasado que tus hijos te llegan con un argumento sólido, te llegan con un argumento válido, sí, y tú aplicas la de soy el papá y te callas. Bueno, intento no hacerlo porque me pero no todos los padres son iguales. No, yo sé que no, pues, pero sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Pasa mucho. Uh-huh. Pasa mucho, sobre todo, cuando son cosas que tienen que ver con nuestra experiencia. Cuando nosotros decimos, no, pues es que yo ya viví esto, entonces no, cállate, tú no sabes. Sí. Ahí sí pasa mucho porque nosotros estamos muy confiados de nuestra experiencia. Uh-huh. Sí. Cuando pasa con argumentos o cuando pasa con X tema, tienes que tener la humildad para entender que el niño puede saber más que tú porque va más de acuerdo con lo que él conoce y a él le gusta. Claro. Pero cuando se trata de cosas de la vida, entonces sí, ahí es donde dicen, no, ¿qué vas a ver este mocoso? Y fíjate, me estoy poniendo en el papel de padre, sí es cierto. Sí es cierto. Mucha razón. Sí, mi hija sobre todo. ¿Dolió? Sí, un poquito. Un poquito, sí, duele poquito. Y yo creo que va de la mano con esto que mencionaste un poco, ¿no? Que ya de adultos tendremos como a minimizar un poco los aprendizajes de los muchachos. Sí, o a minimizar las problemáticas o el conocimiento de los muchachos, ¿no? Uh-huh. Que también a mí me ha pasado, sobre todo con mis hermanos, que de repente se me olvida que ya uno es licenciado y se me olvida que el otro es universitario. Sí. Y tienen argumentos súper importantes y válidos y yo digo, pero pues yo tengo maestría y la... Y sí, pues entonces es importante como que pues empatizar con el otro, ¿no?
independientemente del parentesco que tengamos. Y la última actitud, Octavio, que es la que venimos a fomentar el día de hoy, pues es la cooperación. El que tengamos esta disposición de escuchar la situación del otro, que tengamos esta disposición para escuchar alternativas de solución y para llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambas partes, ¿no? Es la actitud, así es. Ajá. Cuéntanos de algún conflicto que no haya llegado a la resolución. Wow, es que sí tengo mucho. Claro que hay muchísimos. Lo que voy a hacer es intentar irme lo más atrás posible, que no esté tan fresco, porque si lo llegan a escuchar aquellos que fueron parte de este conflicto, pues se van a sentir incómodos. Pero pues bueno, mira. Ok. Ocurrió en una ocasión. Estaba yo naciendo del vientre de mi madre. Ocurrió en una ocasión que había un grupo de niños con una rutina de baile ya muy bien hecha, ¿no? Muy bien hecha. Ya todo el mundo se sabía la rutina de baile. Iba a ser... estaba en el hongo, por cierto. Iba a ser ya... Estábamos como a 3 semanas de que fuera el evento y ya tenían la coreografía y todo bien hecho. Pues entra una niñita que tiene mucho talento para bailar. Entonces, desde que la niña entra, la maestra ve que entra la niña y empieza a bailar y empieza a cambiar algunos pasos y todo mundo dijo, wow, los pasos de esta niña son mucho mejores que los que ya estaban. Todo mundo dijo lo mismo. Todo mundo estaba de acuerdo con que era mucho mejor la niña para bailar. Y empezaron a cambiar algunos pasos. Pero los niños que se habían esforzado mucho por sacar esos pasos, se sintieron mal, se sintieron menos, empezaron a tener problemas. Ajá. Pero no dijeron nada. Se quedaron calladitos. Asimilaron la nueva rutina. Que es la actitud de resignarse, ¿no? Así es. Y y pues bueno, sí, bailaron. Yo me di cuenta, eso fue en segundo grado. Ya pasaron a tercero. Y yo me di cuenta que dejaron de hablarle. Y era una niña que brillaba mucho, ¿no? Era una niña no solamente muy inteligente, sino que siempre quería andar participando en todo. Era buenísima para bailar, ¿no? Pero no le hablaban mucho. Entonces yo miré como que ese rechazo dentro del grupo. Y cuando estábamos terminando, ya cuando estábamos a poco de graduarnos, también estaban un poco sentimentales porque yo ya iba a dejar la escuela. Entonces ellos ya estaban así como que el profe ya se va, ya no lo vamos a volver a ver. Y yo pensaba, pues es igual van a salir de tercero, ya obviamente ya no van a visitar, ¿no? Pero apliqué una técnica en la que cada uno mencionaba cosas bonitas del otro. Entonces ahí sí se notó que para esta muchachita, a pesar de que era talentosa y de que todos los maestros la querían, sus compañeritos de clase no tenían cosas para decirle a ella. Entonces ahí me di cuenta que ese conflicto nunca se solucionó. Entonces ese conflicto terminó así y lo más que pude hacer es entenderlo, y en esa semana que me quedó busqué la manera, hice una carnita asada, platicamos, convivimos, bromeamos, y ya como que se empezó a ella, le empezaron a entender los demás. Mira, pues también es cura, también es divertida. Pero yo me fui con esa frustración de que no logré que esa niña se hiciera parte todavía del grupo. Y bueno, el grupo se terminó. Lamentablemente yo tuve la certeza de que esto estaba pasando hasta después de esa técnica, porque antes tal vez yo también no tenía mucha experiencia en esto. Tal vez yo también minimizaba el problema. Tal vez yo también decía, no es para tanto, o sea, andan sentiditos ahorita porque pues bailó muy bonito. Son envidiosos. Envidiosos, chaval. Sí, pero sí tenían razón. Sí tenían razón, claro. Porque pues también hay que pensar en los niños que se esforzaron mucho. Claro. Sí, y la maestra nomás lo cambió así porque, están los perros, sí, vamos a cambiar. Eso es bueno. Sí, que ahí tú aplicaste la mediación, ¿no? Intenté hasta cierto punto. Intentaste. Es que tú me pediste un ejemplo donde no se hubiera podido. No, sí. Y no lo logré. Yo ahí no pude hacerlo. Está muy bien porque pues ya entramos con esto de la mediación, que es como incluir a un tercero para que forme parte del conflicto, pero no para que tome partido de algo, sino para mediar precisamente a ambos lados, ¿no?
Así es, pero en este caso nunca se acercaron conmigo. O sea, los niños seguían conviviendo, seguíamos teniendo clase y todo estaba muy, muy bien. Pero hasta que apliqué esta técnica, me di cuenta que ya no tenía papelitos de cosas bonitas. Uh-huh. Al contrario. Entonces dije, híjole, que vaya muy horrible que suceda. Sí, pero como tú dices... Qué mala onda, que hasta ahorita me he dado cuenta. Como tú dices, pues es falta de información, ¿no? Falta de comunicación. Por eso es importante que si tenemos un conflicto, pues se comunique con la persona que tiene que comunicarse, ¿no? Yo sí le hice mucha énfasis a los chicos en la mañana de que traten de resolverlo con el que tengan confianza o con la persona con la que lo tengan que hacer. No andar publicando nada en Facebook. Ay, sí, por favor. No andar comentándole al amiguito que sabemos que le va a comentar o que le digamos, no le digas a nadie, pero va a comentar y no sabemos cómo vaya a modificar esa información, ¿no? Sí, cambiarla de contexto. Exactamente, ¿no? Entonces es importante ser conscientes y tener ese grado de madurez para, pues, si no voy a intentar resolver el conflicto mínimo, me quedo calladito y no agrando más el problema. Así es. Cuando hay un secuestro, ¿se contrata un qué? Un mediador, ¿no? Ah, Ay, ¿por qué sabe tanto? Es lo mismo. Es lo mismo aquí. Cuando hay un conflicto en una escuela, busca un maestro. Siempre me voy a aferrar a este consejo porque es lo que me ha ayudado muchísimo en la escuela. Busca un maestro, al que le tengas confianza, acércate a él, dile lo que sientes. Porque a lo mejor también nada más sientes eso y no es cierto. O sea, no es... A veces tú nada más piensas que los demás sienten algo hacia ti y no es cierto. Es tu percepción de las cosas. Uh-huh. Entonces, háblalo con un maestro. Comunícaselo. Pero tienes que decir algo. Tienes que hablar con alguien para que ella solucione el conflicto. Si tú no te sientes cómodo o sientes que no vas a poder moderarte al hablar con esa persona, entonces recurre a alguien más, ¿no? Para que puedas hacerlo. Muy buen consejo. Muy buen consejo. Bueno, ya para finalizar, Octavio. Danos un consejo, aparte del que ya nos acabas de dar. Uh-huh. Para solucionar los conflictos de forma pacífica. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues ya lo he comentado, pero hay que recalcarlo lo suficiente. Empatía. Uh-huh. Buscar pues todo aquello que tienes en común con esa persona. Encontrar eso que tienes en común con esa persona. Darte cuenta cuál es el objetivo de cada uno. O sea, puede ser que yo lo que quiera es estar bien en la escuela. Voy a la escuela a estudiar, pero quiero también estar bien con mis compañeros. A lo mejor ese es mi objetivo. A lo mejor el objetivo del otro es, quiero sobresalir en la escuela, pero también quiero tener muchos amigos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en común los dos? Encontrar eso que tenemos en común los dos, uh-huh, para empezar a conocernos. Y una vez que nos empezamos a conocer, pues entonces es más difícil odiar a alguien que empiezas a conocer. Porque si no lo conoces, si no te das la oportunidad de conocerlo, fácilmente vas a empezar a guardar rencor. Uh-huh, si no lo comunicas, fácilmente vas a empezar a guardar rencor. Tienes que conocer a esa persona. Y si esta persona no quiere darse a conocer contigo, por eso te digo, hay que buscar a otra persona que te ayude a conocerla, que lo siente a los dos y que, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que sientes? Igual con el otro, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? Uh-huh. Encontrar, esa tercera persona tiene que encontrar lo que hay en común para poder solucionar ese conflicto. Y no siempre se habla de solución. No siempre vamos a llegar. No siempre se llega, ¿no? Pero el objetivo principal es llegar a, por lo menos, una estabilidad entre ambos, ¿no? Así. Pues me agrada ese último consejo, la empatía, ¿no? Sí. La empatía, generalmente hablamos mucho de ella. De hecho, ahorita en la pandemia se habla hasta por los codos de la empatía, pero sigo pensando que se queda un poco corta, de todos modos, ¿no? Sí. Hay que aplicarla más, chavos. Pues muchas gracias, Octavio. Gracias a ti, gracias. Estoy sin guión, Estoy sin guión, así que pues... me disculpo. Mira,
como recompensa a que no te di guión, vas a escoger la canción de fondo de este podcast. Ah, ok, bueno, es la primera vez que vamos a tener a Valentín Elizalde. ¡Rayos! Con la yaquecita. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, no es cierto. No, tú pon lo que No, Mira, va, la yaquecita. Pero, ok. Obviamente es una broma, ¿eh? Ok. No creo que cuadre. Yaquecita, versión metal. Sí existe. ¿Puedes hacer eso? Claro que sí. Válgame. Debe haber por ahí alguna. Por favor, tiene que existir. Entonces, vamos a poner el soundtrack de la yaquecita para el final. Entonces, chicos, pues nos vemos la siguiente semana. Bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Esto ha sido todo por hoy y pues un agradecimiento infinito para el profesor Muchas Octavio gracias. Leal. Gracias por invitarme, Hugo. Muchas gracias por considerar. Siempre. Chao.